El último miércoles de Jesús, que es cuando Jesús entra a la casa de Simón, un tal Simón el leproso, que se cree que pues fue alguien que Jesús sanó de la lepra. Es cuando Jesús entra a esta casa y ellos están a la mesa y de repente llega María, la hermana de Lázaro, y quebra un perfume, quebra un vaso que es carísimo sobre Jesús, y entonces llena con su adoración, con ese perfume, con ese olor, llena toda la habitación. Y unos discípulos se enojan porque dijeron que podían haberlo vendido y darlo a los pobres el dinero. Pero Jesús le dijo: los pobres van a estar con ustedes todo el tiempo, pero yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. Y después Judas es cuando va con los principales fariseos y sacerdotes para ponerse de acuerdo y comprometerse de entregar a Jesús y venderlo a cambio de 30 monedas de plata. Pero quiero que nos detengamos un poco con María. Cuando María decide tomar ese perfume caro, que no solamente era el perfume caro, sino que el recipiente en el que estaba se cree que era de mármol, entonces tanto el recipiente como el perfume eran caros. Entonces María toma tal vez lo más valioso que tenía, lo que más costaba, lo más costoso, a lo mejor lo que más le costaba entregar, pero María entregó eso como un acto de adoración a Dios, así como nosotros también, cuando nosotros entregamos lo que es más valioso para nosotros, que pueden ser hábitos, pueden ser cosas, pueden ser incluso amistades, pensamientos, trabajos, puede ser sueños, anhelos. Cuando entregamos lo mejor que tenemos a Cristo, entonces eso es lo que hace que nuestra adoración sea el mejor perfume para Dios. Y así como María, que derramó su adoración, derramó ese perfume y llenó toda la habitación con el olor de ese perfume, así tu adoración, si tú adoras de esa manera, tu adoración va a ser un perfume tan agradable a Dios que va a llenar tu habitación, va a llenar tu casa y va a llenar tu familia y hasta los que están a un lado tuyo, porque quienes adoran a Dios se les nota en el rostro, se les nota en su manera de actuar, de vivir. Y cuando alguien adora a Dios, la gente lo nota y es bendecida por esa adoración que esa persona hace. Porque alguien que adora a Dios se llena de Dios y es notorio a las personas. Después de esto es cuando Judas se enoja porque dice que pudieron haber vendido este perfume, porque este perfume tenía un valor tan grande que equivalía al salario de un año de una persona. Entonces era tan caro este perfume que él decía: ¿por qué no lo vendimos y lo dimos a los pobres el dinero? Pero en realidad lo decía porque al venderlo, como él tenía la mala costumbre de robar de los fondos de Jesús, él quería que vendieran ese perfume para quedarse con una parte. Pero es Jesús cuando los reprende, le dice: los pobres van a tener todo el tiempo conmigo, a mí no. Y ahí demuestra Jesús su identidad como Dios, que la prioridad es primero adorar a Dios y luego los pobres, luego la familia, luego... Y claro, adorar a Dios, eso no es un pretexto para no ayudar a las personas, para descuidar nuestras relaciones personales, pero la prioridad es primero adorar a Dios y después ir con los demás, porque si no nos llenamos de Dios, entonces ¿qué le podemos dar a los demás? Pero entonces después Judas, después de eso, es cuando va con los fariseos, se pone de acuerdo para venderlo por 30 monedas de plata. Y podremos pensar: ¿pero por qué Judas hizo esto? Que dice que Satanás entró en Judas y después fue con los fariseos. ¿Pero por qué fue con los fariseos? ¿Por qué entró Satanás en Judas? ¿Por qué? Porque Judas le abrió una puerta al enemigo, le abrió una puerta a Satanás por medio de la avaricia, el dinero. Porque él dice en la palabra que él acostumbraba robar del dinero, de los fondos de Jesús, de los ahorros del ministerio de Jesús. Entonces, como él acostumbraba a pecar de esta manera, llegó un momento en el que lo hacía tantas veces que quiso hacer algo más, quiso dar el siguiente paso, digamos al siguiente nivel del pecado en el que estaba. Porque para que Satanás entre en alguien tiene que haber una puerta abierta. Por eso es muy importante que tengamos las puertas cerradas al enemigo, bloqueando todo pecado, toda tentación, hacerla a un lado. Y cualquier pecado en el que estemos atados, tratar de dejarlo lo más antes posible, porque si no, Satanás va a entrar en ti y te va a motivar a hacer algo peor. Por eso hay personas que hacen
comienzan haciendo cosas pequeñas, pero después están perdidos en muchas más cosas peores, en muchas más cosas más fuertes, más terribles, más horrorosas, más perversas, más pervertidas, más avergonzantes, porque empezaron con algo pequeño, pero Satanás entró en ellos de tal manera que los motivó a ir más y más y más allá, creyendo que dicen, bueno, voy a avanzar un poco más, pero no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, hasta que están bien metidos en negocios que no convienen, en vicios que no convienen, en hábitos que no convienen. Entonces es muy importante tener cuidado con las puertas abiertas que podamos tenerle a Satanás y cerrarlas de una vez por todas para que no caigamos en algo peor. Así como Judas, él le abrió la puerta a Satanás por medio de la avaricia y robaba solo dinero. Pero la avaricia subió al siguiente nivel diciendo, bueno, no voy a robar solamente a Jesús, sino que ahora voy a vender al mismo Jesús para complacer mi avaricia. Pero lo tremendo del enemigo es que el enemigo te motiva a pecar. El enemigo te motiva a fallar, a hacer las cosas mal. Y una vez que ya lo hiciste, este mismo enemigo que te motivó a hacer esto malo, te juzga, te critica y te lleva a tal grado que te quieres hasta suicidar. Porque el enemigo trabaja de tal manera hacerte sentir culpable de tantas cosas que has hecho, de tantas cosas que has dicho, tantas cosas que habías podido evitar, pero no puede, uno se siente impotente al no poder regresar al pasado y poder arreglar las cosas, que dice, la única solución es matarte. Pero esa no es la solución, porque más adelante un fariseo reconoce, dice, es que conviene que uno muera y no que todo el pueblo muera. Estaba profetizando sin darse cuenta de que solamente uno tenía que morir por el pecado de muchos. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué Dios no elimina a los malos? ¿Por qué Dios no se lleva simplemente a los malos? ¿Por qué no los mata? ¿O por qué no los desaparece? ¿Por qué Dios no elimina la maldad de la tierra? Y bueno, si hiciera eso, entonces el primero que tendría que desaparecer somos tú y yo. Porque tú y yo también somos malos. Aunque pienses que en cierta forma o en tal grado no somos malos, pero en realidad todos tenemos maldad. Entonces, Dios, sabiendo esto, Él quiso que todos viviéramos y quiso eliminar la maldad, no eliminándonos a nosotros, sino eliminando el pecado, y por eso murió Él. Por eso Él se entregó en la cruz, murió por nosotros, para que en vez de morir nosotros, muriera Él. Él tomó el lugar que debíamos tener nosotros y por eso Él murió, por eso Él se sacrificó, por eso Él fue colgado del madero. No nosotros merecíamos estar colgados, pero Cristo tomó ese castigo sobre su espalda, sobre sus llagas, sobre su cuerpo, y ahora somos libres por causa de Él. Ahora tenemos perdón de pecados a causa de Él. Y por eso es que todo el tiempo debemos de estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros y estar hablando de estas de estas buenas nuevas, de que ya no hay más culpa, ya no hay más carga, ya no hay más enfermedad, porque ya hubo uno que pagó el precio, ya hubo uno que murió por nosotros, ya hubo uno que llevó todos nuestros pecados y dolencias en la cruz para que fuéramos libres nosotros. Él fue ungido para venir a darle libertad a los presos por el diablo. Y si tú estás preso por el diablo, por la angustia, la ansiedad, la depresión, una enfermedad, un cáncer, lo que sea, Cristo ya te hizo libre, solamente hace falta creerle, creer en su sacrificio y creer en lo que Él hizo, y tú tendrás tu sanidad. Por eso es importante recordar todo el tiempo el sacrificio de Jesús, porque Él nos dio vida estando muertos nosotros. De eso trata el miércoles del Día del Espía. Bendiciones.